Como sabemos, para que se desarrolle un medicamento existe etapas, una etapa preclínica donde los estudios se hacen tanto en vivo como in vitro y con una base molecular, y las etapas clínicas de la fase 1, la fase 2, la fase 3, que ahora lo estamos escuchando frecuentemente en el desarrollo de esta vacuna contra la COVID-19. Eran los tiempos en que nosotros teníamos más facilidades para experimentar con animales, sobre todo roedores, y aquí estamos viendo la rata. Aquí hemos abierto el vientre, tenemos los órganos del tracto gastrointestinal y nos vamos a centrar en el estómago. Aquí está el estómago. Vamos a ver unos experimentos que hicimos algún tiempo atrás, en la cual inducíamos una inflamación aguda en el estómago utilizando etanol al 70% mediante una técnica ya estandarizada. Aquí vemos el lumen gástrico, la mucosa, la capa mucosa, la submucosa. Tenemos la capa de las células epiteliales, aquí están, y luego hay que ver que tenemos una arteria eferente, que es de menor diámetro que la vena. La vena va recolectando, ¿no?, la sangre y tiene un mayor diámetro. La arteriola, los capilares, etc. Esto es una anatomía normal, pero cuando se le aplica etanol, de acuerdo a la técnica, esta arquitectura se transforma. La vena que tenía más diámetro ahora tiene una venoconstricción. La arteria que tenía menos diámetro se ha dilatado y se presentan estos fenómenos, ¿no? A nivel de la mucosa hay una necrosis celular, hay una perturbación en la membrana. Y luego hay liberación de mediadores proinflamatorios, hay una venoconstricción, una dilatación arteriolar, hiperemia, hemorragia y edema. Se produce este cuadro, como decíamos, de acuerdo a una técnica validada, estandarizada. Y haciendo el experimento, hemos utilizado óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas que lo tenemos en el organismo y que se ha descubierto en los últimos años y está transformando las biociencias. Y como es un gas, también se pueden utilizar donadores, o sea que liberan en el organismo óxido nítrico. Hemos probado el efecto en una inflamación gástrica aguda utilizando la metodología de inflamación por etanol al 70%. Y aquí tenemos una imagen del estómago normal. Luego tenemos en otro grupo de animales, de ratas, de 10 a 15 ratas, tenemos que se ha producido un shock hemorrágico. A los 30 minutos ya vemos este cuadro. Y en otro grupo que le hemos administrado L-arginina, que es un sustrato, es el sustrato endógeno para que sintetice el óxido nítrico, encontramos que la injuria es mucho menor, ¿no? Está más focalizada. Y cuando utilizamos óxido nítrico, generamos en el estómago óxido nítrico, vemos que las lesiones comparadas con este shock hemorrágico son muchos menor, ¿no? Hay unos focos por ahí de necrosis, pero su aspecto es más parecido al normal. Y cuando utilizamos donadores también vemos que hay hiperemia, pero no encontramos focos de necrosis, lo cual objetivamente estamos viendo que cuando hay presencia de óxido nítrico, sea por el sustrato endógeno, sea por el mismo óxido nítrico que se genera in situ o por donadores, hay una protección de este shock hemorrágico que se produce por la administración de etanol al 70%. Y aquí podemos utilizar cualquier sustancia, materia de investigación, una planta medicinal, otro producto natural o sintético,
y vemos cuál es su resultado con respecto al shock hemorrágico y con respecto a el aspecto normal. Esto se mide por una técnica que se llama planimetría. Esta técnica de planimetría, que es como un escáner, nos da los porcientos del shock hemorrágico, tomándolo esto como un 100% y esto 0%, ¿no? Entonces nos va cuantificando estos resultados. Y en forma gráfica, el control, que es un estómago normal, pues no tenemos ninguna injuria, ninguna lesión, necrosis, cero. Esto es normal. Cuando le aplicamos el etanol de 70 grados, tenemos esta intensidad de injuria. Y cuando se le suministra también a un lote injuriado con azul de metileno, la injuria, el daño, la necrosis es mucho mayor, porque el azul de metileno tiene la propiedad de inhibir la guanilato ciclasa, que es un intermediador del óxido nítrico. El óxido nítrico produce vasodilatación en los capilares. Entonces, en esos cuadros hemorrágicos, donde hay necrosis porque falta energía, hay vasoconstricción. El óxido nítrico produce vasodilatación. Pero si utilizamos un inhibidor de la guanilociclasa, que es intermediario, la injuria es mayor. Cuando utilizamos el ename, que es un inhibidor ya estudiado, un inhibidor experimental de la sintasa que produce óxido nítrico, vemos que también el daño es mayor. Por el contrario, cuando utilizamos sustancias que donan óxido nítrico como el nitroprusiato, el daño es mucho menor, muy significativo. Y utilizando otra sustancia que se utilizó años atrás en problemas del corazón, el nitroprusiato, también vemos de que el daño es mucho menor. Esto nos está indicando la participación del óxido nítrico en esos cuadros que hemos visto anteriormente de daño agudo. Acá tenemos igual, ¿no? El control, cero lesión, y cuando utilizamos indometacina para producir la injuria, también mediante otra técnica validada, a dosis estandarizadas, tenemos este daño. En un lote se le ha producido esta intensidad del daño. Utilizando nitroprusiato, el daño disminuye significativamente. ¿Por qué? Porque el nitroprusiato libera óxido nítrico. Y si se utiliza un liberador como el nitroprusiato de óxido nítrico y un inhibidor de la guanilato ciclasa, que es el mediador, entonces aquí hay un antagonismo y el resultado depende pues de las sustancias, de las concentraciones, pero es diferente a que se utilice uno de ellos en forma aislada, ¿no? Entonces estos cuadros, esto se traduce estadísticamente y corrobora el hecho de que el óxido nítrico es un protector de la mucosa gástrica en caso de inflamaciones agudas, ¿no? Como el etanol, sustancias irritantes como el café, el ají, álcalis, el agua caliente, etcétera, etcétera. Eso ha dado origen en estos últimos años a la síntesis de sustancias con óxido nítrico en la molécula, y sobre todo en los AINES. Aquí tenemos el ácido acetil salicílico. El ácido acetil salicílico sabemos que es un antiinflamatorio, antipirético muy usado, antitrombótico, muy usado en el mundo, pero su nombre mismo lo dice, es ácido y produce trastornos gastrointestinales hasta la perforación del estómago. Entonces, para atenuar ese efecto, el ácido acetil salicílico le van incorporando en su molécula, esta es una molécula experimental, le van incorporando óxido nítrico para que el óxido nítrico contrarreste, antagonice esa acción
irritante propia por la molécula del AINE. Y ahí tenemos otros, como el flurbiprofen, pero con su óxido nítrico incorporado, que lo libera in situ y contrarresta los efectos colaterales de este AINE. Lo mismo en el ketoprofeno. Tenemos acá el óxido nítrico que lo ha incluido en la molécula y contrarresta a los efectos perjudiciales de estas sustancias. Estas sustancias todavía no llegan por el Perú, pero están ampliamente usadas en los países de Europa, de Norteamérica, ¿no? Ya llegarán por acá. En la molécula de los AINES han incorporado óxido nítrico y es una forma de contrarrestar los efectos colaterales dañinos, perjudiciales de los AINES que per se lo producen, ¿no?, en el organismo. Y el mecanismo de acción está interpretado, está publicado. ¿Ves? Aquí tenemos un